Buenas tardes, iglesia. Pues estamos muy contentos de poder transmitir una vez más desde las instalaciones y yo creo que Dios tiene un mensaje para nuestras vidas y para mí cada vez que yo hablo de este tema es un tema que a mí me desafía porque me ha desafiado porque hace mucho tiempo yo leí que los sacerdotes, los ministros, todo aquel que tenía un llamado de parte de Dios, solamente necesitaba cumplir entre todos los requisitos de la ley, pero después les pedían que ellos tuvieran dos requisitos: que tuvieran el poder de convocatoria, que tuvieran la unción y la gracia para convocar y llevar al pueblo tanto a orar como a ayunar. Y para mí siempre ha sido un examen cada vez que yo convoco al ayuno, a la oración, porque se me quedó muy grabado en mi corazón que si un ministro no tiene la unción de parte de Dios para convocar a un ayuno o una oración dentro de una iglesia, entonces no es ministro. Y yo creo que entre todas las cosas que nos desafían y todas las cosas que existen en este tiempo, es que estamos necesitados de parte de Dios. Pero yo hoy quiero compartirte un tema acerca del ayuno. Y por favor no vayas a apagar la televisión, no vayas a apagar tu dispositivo porque voy a hablar del ayuno. En verdad creo que es un tema totalmente nuevo para mí. Las cosas que encontré en estos días ha sido para mí una revelación muy fuerte de lo que es el ayuno. Y quiero iniciar así, quiero iniciar en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 28. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión, a todos los hombres, todas las mujeres, los que nos visitan por primera vez. Espero que no sea muy raro para ti y espero que todos estén comentando ahí en las redes sociales. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: es que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Dios, delante de ti a pedirte, Señor, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestras vidas. Señor, yo te pido que una unción descienda sobre cada uno de nosotros, que una unción poderosa, Señor, venga a las casas, Señor, y que traiga revelación, Señor, de tu palabra, que traiga revelación, Señor. Dame la unción que necesito para compartir este mensaje. Dame la unción, Señor, que necesito para hablar de ti, Señor, en este día. Amado Espíritu Santo, te pido que me ayudes, Señor. Me arrojo en tus manos sabiendo, Señor, que tu poder y tu palabra, Señor, puede transformarnos en el nombre de Jesús. Si tengo que titular mi prédica, sería El secreto del fracaso. En algún momento los discípulos ya estaban predicando el evangelio, ya estaban ministrando endemoniados, orando por enfermos, pero se toparon en algún momento que estaban orando por un joven, y todo el contexto de la historia es de que Jesús sana a un muchacho endemoniado que su papá lo había llevado. Y toda la historia se trata de esto. Y cuando Jesús llega con estas personas, llega y dice: ¿y qué? ¿Por qué está todo este alboroto? Y sale un papá de la parte de atrás, así de semillas, un papá de semillas, dice: es que lo traje al liderazgo y mira, el liderazgo no pudo hacer nada, ¿verdad? No le pudo echar fuera. Lo traje a la reunión de gadarenos y terminó peor. Lo traje a la reunión de mujeres y terminó peor. La pongo a oír el podcast de las mujeres de Casi Divinas y nada más terminaron peor las mujeres. Con esa hermana Marina que nada más dice ahí de cosas que parece la India Yuridia, ¿verdad? Estandopera la hermana, y la otra pastora y la otra pastora. Bueno, de repente encontramos que hay cosas que no pueden liberar a la gente y nos topamos con espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Y si tengo que titular, sería El secreto del fracaso. Y si tú quieres fracasar en tu vida como papá, como mamá, como hijo, como cristiano, como estudiante, ok, este es el secreto: no ores y no ayunes. Leí unos artículos de algunos hombres teólogos muy importantes. Incluso leí cosas de Martin Lloyd Jones, leí cosas de Charles Spurgeon y hombres muy rebuscados. Y ellos dicen que en algún momento de la historia, en este pasaje de la Biblia, los evangelios, quisieron alterar las escrituras y quitaron la parte del ayuno. En el verso 29, donde dice
que Jesús les contesta: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y se cree que por muchos años, y cuentan una historia, está muy larga, la verdad la quería yo contar, pero creo que no tendría mucho sentido. Dice que nada más dejaron la palabra oración, y por mucho tiempo en algunos escritos solamente se decía: este género solamente sale con oración. El enemigo siempre ha querido dañar de una manera tal que ha alterado nuestras vidas, y las iglesias posmodernas de este tiempo están evitando el ayuno o están quitando el ayuno de sus vidas y están quitando un poder radical que puede transformar cualquier cosa. Ahora, los discípulos, ellos sabían que tenían una gran batalla y no la estaban pudiendo hacer delante de la gente, y entonces vienen con Jesús. Después de que Jesús liberó a este muchacho, le pregunta al papá de cuánto tiempo tiene endemoniado, etcétera. Y ya después, aquí entre nos, le dicen los discípulos: oye Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Le dice: ¿este género cuál es? Pero la palabra género, que viene de generación, también la palabra género significa esto. Significa la depresión, adicción, desesperanza, síntomas de un comportamiento irracional, la agresividad. Y género se le atribuye totalmente a la expresión griega de soledad. Y esta soledad, ¿cómo se ministra? Este espíritu de soledad, ¿cómo se ministra? Algunos psicólogos, psiquiatras, creen que el peor comportamiento del hombre, que es el comportamiento irracional de ira, de enojo, y los más grandes pecados, se generan cuando una persona entra en soledad. Y meditándolo un poco y tratando de entender, cuando una persona se siente sola, comete los peores pecados. Y no te estoy hablando de una persona que se sienta que sienta que está sola. Pues si está sola, pues se siente solo, ¿verdad? Estoy hablando de personas que pueden estar rodeados de muchísima gente, pero aún así sentir un vacío y una soledad y una falta de llenura. Y a esto se le atribuye el género, a esta generación que puede estar rodeada de gente, pero sola a la vez. Y es cuando se cometen los peores pecados, y es la raíz. Se considera el espíritu de soledad. Lo estuve leyendo un poco, tratando de investigar un poco. Se le atribuye al espíritu de soledad, se le atribuye como una de las raíces más profundas y más peligrosas, porque se entiende que la raíz de soledad es la raíz de la orfandad, donde se camina en la orfandad. Y cuando yo leía todo esto, yo decía: wow, qué fuerte es esto, entender que somos personas débiles, pero que estamos enfrentando demonios demasiado fuertes. Y no te estoy hablando de los demonios de la gente para ministrarla, porque no es una plática para liderazgo, aunque también es para liderazgo. Estoy hablando de que este problema que tenemos no lo vamos a poder erradicar nunca hasta que no ayunemos y oremos nosotros. Hace muchos años, cuando empezó mi vida cristiana, yo tenía un hábito, porque todos los pastores en los que yo tenía cercanía eran pastores de mucho ayuno. Y en algunas ocasiones he platicado ya algunos testimonios de estos pastores, cómo ayunaban, y ayunaban por todo, y era para todo ayunar y para todo esto. Y yo me acuerdo que yo, cuando empecé en la vida espiritual, yo me acuerdo que entré en un ayuno de casi 8 meses. Y me acuerdo que una vez estaba yo en una conferencia, estaba yo sentado, y nunca falta el predicador mala onda que te tira todos tus argumentos en un segundo. No sé si a ti te ha pasado en casa. Ok, si no, mira al de alguien y dile: te tiran todos sus argumentos cuando oyes la predicación. Ok. Estaba yo ahí sentado muy contento en una conferencia, y dicen: toda persona que ayuna y no ora solamente pasa hambre. Y yo en ese tiempo yo trabajaba, me levantaba yo muy temprano, a las 6 de la mañana, salía yo del trabajo a las 9 de la noche, andaba yo todo el día corriendo, muy ocupado en mi trabajo. Era casi imposible poder orar en mi trabajo porque estaba yo lleno de gente, lleno de actividades. Y yo me acuerdo que yo dije: mano, llevo 8 meses pasando hambre. Pero yo me acuerdo que era una gran necesidad que yo tenía, porque me servían mi desayuno, me sentaba yo a comer, y cuando yo oraba para bendecir los alimentos, de repente yo sabía que no tenía que comer. Y así pasaron 8 meses sin poder yo comer.
Y yo me acuerdo que un día estaba yo en mi casa, estaba yo arreglando ahí mi casa, estaba yo barriendo, trapeando, porque mi esposa pues nunca me ayuda. Ahí sí pueden orar por mí. Estaba yo ahí barriendo, trapeando. Y me acuerdo que estaba yo barriendo, no estaba yo barriendo nada más. Y le pego con la escoba a la mesa y se caen unas hojas. Y en esas hojas eran PDF, tratados que bajábamos de internet y los imprimíamos, que hablaban de guerra espiritual. Y me acuerdo que agarré el tratado, lo levanté y veo el único espíritu, el único género que sale con ayuno y oración no es el que ministras, sino es el que tú tienes. Porque yo le preguntaba a Dios, le decía yo, bueno, entonces ¿para qué tanto ayuno? O sea, entonces ¿para qué tanto esto? Nada más pasé hambre, ese predicador me dijo de cosas, no lo quiero volver a ver en mi vida. O sea, la agarras contra todo el mundo, ¿no? Y de repente me topo con esa parte y digo, wow, realmente yo tuve que ayunar porque yo tenía que matarme a mí. Hablar de ayuno no es hablar de algo así bonito, ¿verdad? Hablar de ayuno es algo, o sea, cuando Jesús les dice, este género no sale sino con ayuno y oración, no les estaba diciendo de que, tú ayunas y oras y ya puedes ministrar lo que sea. No, si tú ayunas, si tú oras y sale de ti cualquier espíritu inmundo, entonces ahora sí tú puedes ministrar lo que sea, lo que sale de ti, lo que te daña a ti, lo que te afecta a ti. Y muchas veces no entendemos, pensamos que la palabra de Dios es para alguien más, pensamos que esta predicación le embonaba muy bien a esa persona, pero sabes que la palabra de Dios es algo muy personal, es algo que tú y yo tenemos que abrazar. Charles Spurgeon habla acerca de la palabra de Dios y dice, hay profundidades de la palabra de Dios que se tienen que ir machacando como las uvas. Para que tú obtengas el jugo de la uva, tienes que caminar sobre las uvas para obtener ese jugo que te va a dar vida, que te va a hacer disfrutar. Y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios es caminar como sobre uvas, para que nosotros podamos disfrutar de ese alimento que solamente viene conforme vayamos caminando en él. ¿Sí? Es como si yo voy un día al gimnasio y me pongo ahí en el gimnasio y salgo después de 2 horas estar ahí en el gimnasio haciendo pesas y salgo y digo, ¿por qué no estoy fuerte? A ver, ¿por qué no estoy fuerte? A ver, ¿por qué no tengo unos conejotes como el de la foto? ¿Me entiendes? ¿Y por qué si tengo el cuerpo como la señora que vende las garnachas? O sea, a ver, pues porque le hemos dedicado más tiempo a eso que al gimnasio, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que dice, es que yo no le entiendo mucho a la palabra, es que yo eso del cristianismo, ok, es un camino que tú tienes que pasar para que tú obtengas ese beneficio. Pero quiero avanzar. El Levítico habla y dice, y esto, Levítico 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, o sea, julio. ¿Sí? Esto tendrás por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haráis, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por vosotros y serán limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y a mí me impresiona leer esta parte donde yo puedo entender que dice que harán ayuno, dice en este mes van a afligir sus almas y totalmente dice que todo lo que tiene que ver con afligir el alma es la traducción de ayuno y es la palabra tesum. Y yo cada vez que leo esto digo, si yo aprendo a afligir mi alma, si yo aprendo a afligir mi vida ayunando voluntariamente, voy a evitar el quebrantamiento, voy a evitar el paso de mi vida, y Dios lo establece como un estatuto en Levítico, que Levítico significa, igual que Deuteronomio, otra vez la ley viene a mi vida y otra vez la ley viene a mi vida para enseñarme que si yo tengo en esto en alta estima y aflijo mi alma y entro en un ayuno, entonces yo voy a ser beneficiado. Dice, aflijo mi alma y traigo luto a mi alma. Esa es la palabra, traigo luto a mi alma. Y yo no sé si a ti te pase cada vez que ayunas. En esta semana que hemos estado ayunando, de repente hay personas, yo he escuchado a muchas personas por tantos años decir, es que miren, todo lo que quieran, pero no, que no esté yo sin comer. Porque si algo me molesta en la vida es que yo esté sin comer. Y si yo, ok, desgraciadamente en momentos la comida se vuelve un Dios.
Mi esposa y yo hace poco entramos en un régimen de alimentación por cuestiones de salud. Andábamos ahí un poquito mal de salud y yo tenía mis niveles muy altos y entramos en este régimen y ha sido toda una transformación cultural, una revolución cultural, familiar, generacional de nuestra ciudad, ¿me entiendes? Y todo lo que nosotros vemos al principio, todo se me antojaba. Yo decía, la máquina, ay, se me antoja esto, se me antoja el otro. Y le hablaba a la persona que nos está ayudando, le dije, ¿me puedo comer esto? No. ¿Me puedo comer aquello? Tampoco. Yo, a mano. Pero gracias a Dios empecé a hacer los cambios y todo empezó a funcionar mucho mejor físicamente. Y yo entiendo que la comida es algo espiritual y sí se lucha de una manera espiritual, porque tú empiezas a afligir tu cuerpo, tu carne, lo que tú quieres, lo que tú deseas. No sé a cuántos ahorita con el ayuno anduvieron de malas o que les dolía la cabeza, ¿me entiendes? Hay gente que a mí me ha dicho por años, me ha dicho, pastor, es que yo no ayuno porque me baja la presión y siento que me desmayo y me mareo y la cabeza y así. Tu demonio, tu chico demoniote que tienes ahí colgado. Bueno, corten eso, chicos, por favor. O sea, sí, hermana, como te iba diciendo, pues sí, así pasa a veces, duele la cabeza, ¿verdad? Hay que seguirnos ejercitando. Pero el punto es que Dios está llamando a un ayuno voluntario para el perdón de nuestros pecados. A mí me encanta leer la vida de David y me encanta analizar cómo David empieza a abrazar para su vida lo que es el pedir perdón incluso de los pecados que no me doy cuenta, el estar a cuentas. Y qué importante es que Dios haya dejado un estatuto en Levítico diciendo estas palabras. En el mes séptimo, a los 10 días, se va a establecer esto. Van a afligir sus almas y no van a hacer nada. Y empieza a decir, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos los pecados delante de Jehová. Yo creo que en esta temporada, donde la pandemia está aumentando, donde en nuestra ciudad estamos pasando crisis, estar a cuentas con Dios y enfrentar esta situación estando a cuentas con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero no nos estamos preparando para morir, nos estamos preparando para vivir. Nos estamos preparando para vivir bien delante de Dios, nos estamos preparando para vivir bien con la gente que está a nuestro alrededor, porque regularmente un pecado que tú cometes contra Dios lo estás cometiendo contra tu prójimo. Y cuando tú cometes un pecado contra tu prójimo, no vives bien. El pecado, nuestras vidas están destruidas por la desobediencia, por nuestros pecados ocultos, por nuestros demonios ocultos, por todo lo que tenemos. Así como estos discípulos le dijeron a Jesús, y prácticamente Jesús les estaba diciendo, ustedes no han afligido su alma, ustedes no han llevado a un luto su alma, ustedes no están ayunando. Y yo creo que todos se quedaron así como que, pero si echamos fuera a otros demonios, hay muchas respuestas que no han venido a nuestras vidas por una falta de ayuno. Charles Spurgeon cuenta que a él se le cree uno de los revolucionarios y de los que vinieron a predicar en un despertar espiritual. Así se le llamó el despertar espiritual a Charles Spurgeon, a Martin Lloyd Jones, a Martín Lutero, a todos ellos, a Hudson Taylor, y el nieto de Hudson Taylor habla en otras biografías, aparte en la biografía de Hudson Taylor, él habla en otras biografías y dice, mi abuelo ayunaba, y muchos de los predicadores los metieron a la cárcel y ahí ayunaban, ¿sí? Watchman Nee, él también fue un hombre que ayunaba hasta 20, 25 días cuando lo metieron en la cárcel para poder escribir sus libros. Encontraba yo que el ayuno es una de las cosas que más ayuda para que tu cerebro esté lúcido, para que tu cerebro empiece a pensar mejor. Incluso el ayuno ayuda en muchas áreas y muchas de las enfermedades que existen en este tiempo son porque la gente no deja de saturar su cuerpo con alimento y están dañando su organismo de una u otra manera. Escucha esto. En Lucas capítulo 5 verso 33, empiezo a avanzar. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días van a ayunar. Y les dijo también en una parábola,
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará en los odres, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se van a conservar. Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Escucha esto. Esta porción de la escritura es una porción de que cuando Jesús les dice, pues porque no ayunan ni oran, por eso no pueden echar fuera demonios. Y yo creo que ellos se quedaron diciendo, pues es que tú estás, ¿no? Ah, ok, sí es cierto. Pero más adelante encontramos este pasaje de la Biblia y les dice Jesús, porque le recriminan y le dicen, a ver, espérame. Los discípulos de Juan oran y ayunan un montón. Los de los fariseos oran y ayunan un montón, ¿me entiendes? Y es como si yo dijera, aquí en Jalapa tal iglesia ora y ayuna un montón, y aquella iglesia también ora y ayuna un montón. Y los de Semillas, ¿por qué no ayunan? Están todos bien gordos para empezar con el pastor. Y yo creo que Jesús se quedó así pensando y dijo, ok, es que Semillas es muy especial para mí, pero un día les será quitado el novio y tendrán que ayunar. No sé si a ti te ha pasado que tú empiezas a sentir la ausencia del novio. Uy, esta cuarentena para mí ha sido muy difícil. Me acostumbré a la unción corporativa. Regularmente en las grabaciones siempre hay un montón de gente, ahorita no. Me acostumbré a que todos orábamos, todos cantábamos, y era fácil encontrar a Dios así. Era fácil disfrutar a Dios. Pero ahora en tu casa, en tu dispositivo, las cosas cambiaron. Yo cuando leía este pasaje en esta semana, fue muy fuerte para mí, porque es como si yo empezara a sentir que entonces cuando el novio no está es cuando ayunas. El ayuno representa que afliges tu alma y pides que Jesús vuelva. Pides que Él vuelva a ser el centro de tu vida. Y cuando Él vuelve a ser el centro de tu vida, todo se empieza a acomodar, todo se empieza a transformar, todo se empieza a modificar, todo se empieza a girar alrededor de ti. El ayuno representa, entre tantas cosas, que tú le estás diciendo, Señor, que no sea más mi persona, sino tu persona. Y después Jesús les empieza a decir, cuando no lo tengan, te apuesto que van a ayudar mis discípulos. Ahorita estoy con ellos. Pero esta cuarentena ha sido así como, es tiempo de ayunar, hijos. Es tiempo de ayunar, iglesia. Es tiempo de que nuestra mente vuelva a brillar. Me explico en ese sentido. Cuando la mente vuelve a brillar, cuando tus pensamientos vuelven a ser Jesús y no son tus ideas, tus teorías del COVID, tus ideas de lo que tiene que ser, tus ideas de la pandemia, donde las ideas vuelven a brillar, donde la mente vuelve a capturar una esencia, y ya no tienes miedo por el COVID, sino tienes miedo de que Él se vaya. Porque va a haber mucha gente que no se va a enfermar, pero no tiene a Dios. Pero hay mucha gente que va a empezar a padecer, pero va a afligir su alma en ayuno. Y entonces es prácticamente afligir el alma, es decirle a Jesús, vuelve al centro de mi vida, vuelve al centro de mi vida. Y de repente encontramos esto, le sigue diciendo a los discípulos y le dice, porque mira, dice, porque nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Dice, solamente rompe el nuevo, sino que el que es sacado de él no armoniza con el viejo. Y habla Jesús en este ayuno, del ayuno que van a entrar sus discípulos, y les dice, ¿por qué ellos no van a hacer esto? Ellos no cortarían un vestido nuevo para remendar uno viejo. ¿Sabes por qué? En una interpretación profunda de este pasaje, fíjense que de este pasaje podríamos
si lo estudiamos a profundidad, podríamos predicar 1 año o 2 años solamente 2 versículos, porque habla de una profundidad tremenda. Y uno de ellos dice, es que nadie rompería su vestimenta, y aquí está hablando de una vestimenta de sabiduría, cuando Dios mismo viste a la iglesia de sabiduría, cuando Dios mismo, lo que habla en el Salmo 119, dice, tú me hiciste más sabio que mis enemigos, y tú me hiciste comprender cosas que muchos no comprenden, incluso gente mayor no comprende. Dice, pero yo lo comprendo, porque la palabra eso te hace entender, el ayuno eso te hace vivir una vestimenta de sabiduría, donde no cambias lo nuevo por remendar algo viejo, porque no tapas tus pecados, sino ahora es una vestimenta de integridad completa. Después dice, porque tampoco nadie pone vino nuevo en odres viejos. Dice, porque el vino nuevo va a hacer ebullición y va a explotar el odre viejo, porque el odre viejo ya no tiene más. En esto que habla del vino. Dice, tampoco el vino lo vas a perder, el gozo no lo vas a perder, el gozo no lo pierdes. Cuando eres una persona que ayuna, que está afligida así, eres una persona que mantiene su gozo, mantiene su unción delante de Dios y no toma una decisión equivocada. Muchos de nosotros tomamos decisiones equivocadas porque no ayunamos, porque le hemos dado libertad a la carne, porque nuestra carne domina nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque de repente vivimos vidas simples como los mortales que no tienen eternidad, como los mortales que no tienen de qué cuidarse, como si ahora yo a esta camisa le cortara yo un pedazo para pegársela a una camisa que diga Chirinos, vota por mí. ¿Sí? Muchos de los chavos no saben qué dije, pero fue un candidato, un gobernador que tuvimos hace tiempo. ¿Sí? Ninguna mujer a un vestido de noche elegante le quitaría un pedazo para pegársela a su pijama de Mickey Mouse toda desgastada, que se ven bien fodongas. ¿Sí me estoy explicando? Nadie haría esa tontería. Nadie que es sabio, porque el ayuno te hace sabio, nadie en su ayuno haría tonterías. Nadie en su ayuno derramaría su vino, el gozo de su vida, por una tontería. Hoy cuánto me doy cuenta que me hace falta ayunar, cuánto me doy cuenta que he perdido tanto por no ayunar, que de repente mi vida se convierte en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, pero dejo de escuchar la voz de Dios. Y de repente la voz de Dios ya no triunfa sobre mi vida, sino triunfan mis deseos más profundos. Quiero leer un versículo. Está en la versión TLA, está en Filipenses 3:18. Escucha lo que dice. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se los había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, esa gente va a terminar en el infierno. Viven solo para comer y están orgullosas de lo que hacen, cuando en realidad deberían de sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. La Reina Valera, esta versión dice, hay muchos cuyo Dios es su vientre. Y cuando dice eso, dice que solamente piensan en comer y son enemigos de la cruz de Cristo. Y sabes que cuando alguien no ayuna, cuando alguien no tiene la capacidad de doblarse delante de Dios, de ayunar delante de Dios, ha perdido la capacidad de escucharle. Leía yo un escrito de hace muchos años y dice, muchas veces Dios nos enferma, dice, para que entendamos que somos débiles criaturas.
que como un hombre tan mortal, que su cuerpo se va a destruir, que su cuerpo se va a acabar, como un hombre tan simple, tan vago, tan que hoy está y mañana ya no está, no tiene la capacidad de poder doblar sus rodillas delante de Dios y poderle decir: Señor, ayúdame. Las enfermedades son para mostrarnos nuestra debilidad. Obviamente esto del COVID yo lo veo y analizo y pienso y digo, solamente nos está haciendo volver a entender que somos humanos, que nuestra vida es como el polvo, que es como la hierba, que es como las flores del campo, que hoy están y mañana se acaban. Cuando tú aprendes a mostrarte débil delante de Dios, cuando tú aprendes a doblarte delante de Dios, cuando tus rodillas y las mías se pueden doblar delante de Dios en señal de que tú triunfas sobre mí, tú triunfas sobre mí, tú ganas sobre mí, tú vences sobre mí, tú ganas sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mis hijos. Señor, tú vences sobre mí. Cuando aprendemos a disfrutar que Él venza, no mi voluntad, no mis pensamientos, no mis deseos, no mi falsa paz, no mi torcido entendimiento. Cuando aprendemos a que Él triunfe. Hace muchos años estábamos en una plática con la esposa de Enrique Bremer, con Tita Bremer, y ella dice que ella conoció a John Arnold, a Lou Engle, a un montón de gente que trajeron avivamiento al mundo, que les ha tocado los avivamientos y las visitaciones de Dios. Y dice que cuando estaba con ellos, dice, todos ellos tenían una misma característica: era que todos ellos estaban vencidos por el Espíritu Santo. Era que todos ellos, el Espíritu Santo había venido a dominar sus vidas y ellos simplemente eran sencillos. Yo estuve en un congreso y creo que lo he platicado, iglesia, allá en Canadá. Estábamos en Canadá en un congreso de avivamiento donde se juntaron todos los hombres de avivamiento y un montón de gente. Y estaba dirigiendo la alabanza un hombre que se llama Lindsay Cooley, creo que así se apellida. Ese hombre toca el teclado y estaba ahí tocando, y eran 3,000 personas en el auditorio, eran 3,500 pastores de diferentes nacionalidades. Todos estábamos ahí y él empezó a cantar la de Haz Llover y empezó a tocarla y ese cuate es un salmista, no me gusta decirle así pero pues así dice la Biblia, así le tengo que decir, ¿verdad? Pero es un tipazo. Él estaba ahí metidísimo y de repente, escucha esto, la voz de la gente, la voz del auditorio era mucho más fuerte que el canto con el sonido que ellos tenían. Y a veces era un momento donde se sentía tan fuerte la presencia de Dios y tan grueso el mover, que lo único que hacía, que cuando Dios empezaba a mover muy fuerte, él dejaba de tocar y se hacía para atrás y se ponía en esta posición. Todos sus músicos, las guitarras las dejaban, todos los que estaban tenían el bajo, la guitarra, todo el mundo dejaba de tocar y la gente seguía cantando así. Se oía un escándalo, un estruendo fuertísimo en el auditorio, pero fuertísimo. Fue una experiencia sobrenatural que vivimos. Y cuando ya empezaba a bajar, porque la gente seguía cantando, era tan alta la expectativa en ese congreso que la gente dejaba de cantar y ya él regresaba y volvía a tocarlo. Así pasó en 3 ocasiones. Y él, cuando lo entrevistan y cuando está en una plática de entrevista, él dice, es que cuando llega él, uno no tiene nada que hacer. Familias, hombres, papás, mamás, hijos, ¿por qué no esperamos a que Él llegue para que tú y yo no tengamos nada que hacer? Pero estamos actuando, estamos haciendo, dejamos de afligir nuestra alma. Y yo recuerdo que esta Tita Bremer, ella le invitaron a dar una conferencia en medio de todos estos hombres,
porque ella se convirtió en los 70s, en el movimiento de Jesús que hubo. Y le invitaron a dar una conferencia y ella habló lo que era ser tomada por el Espíritu Santo. Y son cosas que con el tiempo se nos olvidan. Empiezo a terminar. Voy para 4 años que estoy un poco mal de salud. Y médicamente me habían pedido que no ayunara. Me habían dicho que no podía ayunar porque me iba a poner muy mal. Y cada vez que ayunaba yo me ponía muy mal. Y ahorita con este cambio de rutina de alimentación y de todo lo que estamos, he podido ayunar. Y el día de ayer yo estaba orando a Dios y yo le decía: ¿Cuánto te he extrañado? ¿Cómo se afectó mi vida espiritual en estos años? ¿Cuánto te he extrañado? Y era lo único que yo le decía. Estando en casa, yo le decía: Señor, ¿cuánto te he extrañado? Y eran mis únicas palabras que podía yo expresar en medio de todo esto. Y yo puedo sentir que cuando uno ayuna y aflige su alma voluntariamente, Dios viene a nuestras vidas. Pablo dice que les vuelvo a decir ahora con lágrimas en los ojos, dice: esa gente va a terminar en el infierno porque solamente viven para comer y están orgullosos de eso. Pienso en Esaú, cómo cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Tuvo en menosprecio la bendición que Dios tenía para sus vidas. Las personas que no ayunan son personas que tienen menosprecio de lo que Dios les ha dado. Personas que tienen un sentimiento de: me debe Dios, o la voy a poder hacer en cualquier otra parte, pero no en el lugar que Dios te ha dado. El hijo pródigo, él tenía un espíritu de soledad y una raíz de orfandad, porque a pesar de que tenía un hermano, tenía un padre, estaba rodeado, él nunca pudo disfrutarlo y se fue a cometer los pecados más graves y más fuertes que te puedas imaginar. Se fue a destruir su vida y terminó en esa hambruna que vino de nuevo. Porque yo creo que o te afliges voluntariamente o Dios va a venir a afligirte. Y no porque tengamos un Dios malo, sino porque Él quiere que vuelvas en sí. Este joven volvió en sí y dijo: he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre, he pecado contra la casa de mi padre. Y él dice: voy a volver porque en la casa de mi padre abundancia de pan hay. Y dice que él dijo: voy a regresar, voy a volver, yo quiero volver. Y de repente él tomó la decisión y volvió, y cuando vio a su padre le dijo: he pecado contra el cielo. Porque cuando cualquier persona vuelve en sí, sabe que ha pecado contra Dios y ha pecado contra los hombres. Dice: está bien. Todos los problemas psicológicos, psicosomáticos y todo el comportamiento irracional, agresivo, son productos de la soledad y compañeros de las personas que son solitarias, personas que sufren con su identidad y por eso nunca tienen éxito en nada. Es una conclusión que dan del hijo pródigo, porque no creo que el hijo pródigo haya salido: no, pues voy a fracasar, no, ahorita la voy a hacer, yo ya me la sé, traigo dinero, traigo esto. La falta de identidad te hace tener las peores derrotas de tu vida. Termino así. Joel 2:15, un profeta que habla acerca de la venida del Espíritu Santo, que habla acerca del avivamiento que va a venir. Y dice: tocad trompeta en Sión, proclamemos ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión. Júntense los ancianos, congréguense los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y del tálamo la novia.
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí que yo os envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros del norte, y los echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y yo lo único que puedo ver de este profeta es que hace una convocatoria de lo que viene, del Espíritu Santo, de lo que tenemos que hacer, del perdón que tenemos que pedir, de las cosas que tenemos que arreglar, de la aflicción del alma que tenemos que llevar. Bajo este entendimiento, yo creo que Dios nos quiere visitar, pero Él siempre nos va a preparar para una guerra. En Mateo 4, ahora sí termino. Mateo 4:1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y es cuando vienen las tres tentaciones donde Jesús venció. Pero recuerda que siempre que vas a tener una batalla, Dios mismo te hace ayunar. Siempre que vas a tener una gran batalla, es porque viene una gran victoria si tú sabes pelearla. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Amados, este desierto de cuarentena que llevamos más de 3 meses, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Pero en estos 3 meses de cuarentena, de día y de noche, nos ha faltado agregarle esto: lo que hace muchos años un hombre endemoniado totalmente de las escrituras quitó la palabra ayuno. Y el secreto del fracaso era este: que solamente oraban y pedían mal, porque pedían para sus propios deseos. Pero cuando agregaron el ayuno, entonces se volvió una fórmula implacable. El cristiano siempre ha tenido esta gran bendición de poder orar y ayunar. Así que yo hoy convoco en el nombre de Jesús a que sigamos ayunando estos 21 días. Ya llevamos 7 días de ayuno, vamos por 7 más y vamos por otros 7 más. Yo convoco en el nombre de Jesús a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos que podamos estar ayunando, que busquemos al Señor, que entreguemos nuestras vidas, que dejemos que Él se pose encima de nosotros, que ninguna enfermedad, y no vamos a quedar avergonzados. Todo lo que está pasando alrededor nuestro, las personas que han enfermado de COVID, las enfermedades que hay, tenemos un Dios que puede perdonar nuestros pecados y que puede sanar nuestros cuerpos. Y si no es así, entregaremos nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo, y que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: si vivo es para Él y si muero es para Él también. Nuestras vidas dependen de Dios. Todos los que nos llamamos cristianos, todos los que profesamos nuestra fe, esa es nuestra realidad. Somos personas que necesitamos creerle. Iglesia, tenemos que ayunar. Hace una semana, cuando lanzamos el ayuno, hubo personas de otras congregaciones, de otras ciudades, donde dijeron: pastores, nos unimos con ustedes en el ayuno. Tanta gente, a mi esposa y a mí, nos han escrito y nos han dicho: estamos ayunando, estamos orando. Tenemos completa, escucha esta, tenemos completa las 24 horas de oración. Hay horarios entre las 10, 11, 12, 1, 3 de la mañana. Están hasta 9, 10 personas orando en esos horarios. Y yo digo: gloria a Dios por esto. Pero ¿sabes qué? Viene un tiempo de más. Viene un poco más donde nosotros posemos delante de Dios, donde vengan vestiduras de sabiduría, vestiduras de alabanza, vestiduras de integridad,
vestiduras donde nos hacen vivir un gozo sobrenatural de parte de Dios, vestiduras que sanan nuestros cuerpos, que sanan a nuestros hijos, que recuperamos a nuestros hijos, que recuperamos a nuestros padres, que recuperamos todo lo que se ha perdido, porque Dios ha venido a gobernar nuestras vidas. Así que ahí en tu casa, ahí en tu lugar, ¿por qué no le dices: Señor Jesús, ayúdame, ayúdame a ayunar, ayúdame, Señor, a doblar mi carne voluntariamente? Señor, mando este llamado en el nombre de Jesús, a que la iglesia siga ayunando, a que la iglesia siga pidiendo, siga clamando, siga clamando. Iglesia, somos una comunidad de fe, una comunidad espiritual. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Somos seres espirituales y tenemos un Dios que es todopoderoso, que nos está llamando al ayuno como nunca antes he sentido este ayuno. El novio no está, y es por eso que tenemos que ayunar. Ahí en tu lugar, toma la mano de tu familia y dile: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a ayunar, ayúdame a ayunar. Enséñame a ayunar, Señor, enséñanos a orar, enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, y que tu Espíritu Santo nos guíe. Vamos, ¿por qué no levantas tu voz ahí en tu lugar y le dices: Señor Jesús, ven, ven, toma el centro de mi vida, toma control de todo mi ser, de todas mis emociones. Ven, amado Espíritu, amado Espíritu, ven, ven, amado, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Yo va a darte mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Oh, te deseo. Te deseo, más cada día te deseo.
día, Jesús. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que se amaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más cada día, te deseo más que a la vida, te deseo más toda